Es un gusto poder empezar con todos ustedes, los que decidan comprometerse y seguir esta serie de estudios que hemos decidido preparar durante las siguientes 10 semanas, basado en el Evangelio según San Mateo. Específicamente vamos a tomar lo que se considera como el Sermón del Monte, que cubre los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7. Mi nombre es Víctor M. Méndez. Yo soy pastor de iglesia aquí en Hacienda Heights, pero también soy maestro de colegios bíblicos y he tenido el gran honor y el gran privilegio de prepararme para esta tarea de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y yo quisiera que usted, que está empezando a seguirnos en este canal de YouTube de Capilla de Fe, pueda hacerlo cada semana, pero haciendo un compromiso. Y este compromiso yo pido que usted lo haga con seriedad, y yo me comprometo a darle lo mejor que yo puedo dar en cuanto a lo que hemos aprendido, y de la manera en que lo puedo compartir es de la manera en que yo también lo he aprendido. ¿Qué necesita usted saber del Sermón del Monte? Bueno, usted lo va a descubrir cada semana. ¿Qué tan relevante es este sermón para nuestras vidas en el día de hoy? La Biblia enseña claramente que la persona que se dedica al ministerio de la enseñanza debe de ser apto para hacerlo. Debe de saber cómo trazar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien es pastor y maestro de la palabra bajo la tutela del apóstol Pablo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese es el compromiso que yo hago con ustedes al tomar esta responsabilidad de traer la palabra de Dios. Pablo también le dice a Timoteo que todo ministro que decide aceptar esta responsabilidad de enseñar la palabra debe de ser competente, debe de ser apto para enseñar la sana doctrina. En la carta segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, dice: porque el siervo del Señor debe de ser apto para enseñar. Es una de las, yo diría, habilidades que debe de tener, y es uno de los requisitos del ministro, ser apto para enseñar especialmente la palabra de Dios, así como debe de ser capaz de usar bien la palabra de Dios, como lo dice en el capítulo 2, verso 15 de este mismo libro segunda de Timoteo. La misma Biblia, por la naturaleza de que es la palabra de Dios, nos pide a nosotros, los maestros, tener las aptitudes necesarias para enseñar la palabra, porque es inspirada por Dios mismo a través de su Espíritu. Y la Biblia lleva un propósito, y el propósito es de que todo hombre, es decir, toda persona que reciba las enseñanzas de la Biblia, se pueda perfeccionar, es decir, pueda crecer y pueda ser una persona madura en todos los aspectos de la vida, la parte espiritual, la parte emocional,
el cómo acercarse a la vida, hacer la vida, y debe de ser una persona que al recibir la palabra debe de ser enteramente preparado para toda buena obra, porque la palabra de Dios es inspirada. Eso lo dice en el verso número 17 del capítulo 3 de esta segunda carta a Timoteo. Pero nosotros vamos a estarnos concentrando en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y vamos a descubrir que la gente quedaba impactada por la manera en que Jesús enseñaba y con la autoridad que Él lo hacía. Es decir, Jesús tenía habilidad y tenía también autoridad para enseñar la palabra que Dios le había entregado para que nos la diera a conocer a nosotros. Mateo capítulo 7, verso 28 dice que cuando Él terminó de enseñar el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad a la par de los escribas, que serían los expertos, hombres designados dentro del pueblo judío para enseñar las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces lo que quiero decirles es que yo como ministro de la palabra, que Dios me ha permitido hacerlo por muchos años, me someto al Espíritu Santo y pido que el Espíritu Santo sea nuestro guía y también el que ilumine la revelación que ya tenemos en la palabra para que cada semana, en cada estudio, podamos nosotros crecer y podamos ser personas enteramente preparados para toda buena obra. No importa las circunstancias de vida que estamos viviendo actualmente con la epidemia del coronavirus, debemos de ser responsables, debemos de seguirnos preparando para poder transferir vida y poder ser de beneficio a los que comparten la vida con nosotros diariamente. Ahora, yo quiero que usted, si se va a comprometer, tenga beneficios. Yo quiero que usted, como un discípulo, venga cada semana en calidad de alumno. Y usted, durante cada semana, va a aprender que hay principios para interpretar la Biblia. Es decir, que usted, juntamente con el maestro, usted va a crecer en conocimiento, usted también va a crecer en conocer las reglas que gobiernan la correcta interpretación de la Biblia. Las Sagradas Escrituras no se pueden interpretar al antojo de la persona. Ninguno de nosotros podemos interpretar la Biblia como nosotros quisiéramos. Nosotros tenemos que sujetarnos a los principios que ya están establecidos para poder extraer el mensaje que realmente la Biblia tiene y traerlo a nuestra vida para que tenga una correcta aplicación en la práctica. Y entonces descubramos que la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es también vida a nuestro espíritu. Jesús dijo que las palabras que Él ha dejado, las cuales Él habló para que nosotros las tengamos hoy en día, son espíritu y son vida. Entonces, queremos que usted cada semana aprenda más destrezas, sea más competente, tenga más certeza de lo que usted cree, de la fe cristiana que usted abraza y que usted aplique lo que va aprendiendo y compruebe en su vida diaria que la palabra de Dios es verdad en lo que ella reclama
decirnos y también en lo que la misma Biblia propone hacer por nosotros. Entonces usted va a salir beneficiado. Usted va a aprender a tomar notas. Traiga una Biblia. Le pido que traiga una Biblia. No se me vaya a distraer durante el tiempo de este estudio. Traiga un cuaderno para apuntes y tomar notas. Y también el maestro le va a sugerir tal vez que usted vaya empezando a leer recursos que son afines para entender mejor algunas cosas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Es muy importante para nosotros escuchar las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Tenemos que saber por qué Jesús las dejó. Tenemos que conocer esta enseñanza que vino del corazón y de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber por qué dijo lo que dijo y por qué hizo lo que hizo. Tenemos nosotros que recibir el beneficio del ministerio de la palabra de Cristo y también saber por qué Él tuvo misericordia y Él mostró misericordia haciendo mucho bienestar a muchas personas. Y en los evangelios encontraremos esos relatos de milagros hechos por Jesús. Es importante también que sepamos que los evangelios son la fuente principal de las enseñanzas de Jesús. Por eso tenemos la necesidad hoy de regresar a las Escrituras, de ir a la base, de regresar a la fuente de autoridad y de doctrina sana que es la Biblia. En medio de cosas como esta pandemia, siendo que hay muchos asuntos que se están diciendo y muchas cosas que se están enseñando que no son Biblia y que no son sana doctrina, nosotros debemos de venir a la Biblia de primera mano con alguien que sea confiable. Y yo le pido que usted aprenda a confiar en la persona que lo va a guiar. Y después de unas semanas juntos, usted va a tener paz en su corazón de que estamos buscando sacarle a la palabra lo que la palabra nos quiere decir. Muy bien. Esta sesión en realidad es una sesión de introducción. ¿Por qué escogimos el Sermón del Monte dentro del Evangelio de Mateo? En primer lugar, porque el Evangelio de Mateo es un evangelio bien escrito y tiene una estructura muy fácil de entender y luego tiene algo especial. El Evangelio de Mateo se considera un evangelio didáctico, una palabra que hay que explicarla. Didáctico quiere decir lleno de mucha enseñanza. La palabra es de donde nosotros ganamos todo lo que en la educación se hace para instruir y para enseñarle a los alumnos sobre lo que llaman las materias de estudio. El Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia estaba siendo formada, se consideraba el manual de discipulado para la iglesia. Usted va a descubrir que el Evangelio de Mateo en realidad se puede utilizar como un manual de discipulado por el contenido y la manera en que el escritor Mateo hace su trabajo al componer este evangelio. Ahora, ¿qué sabemos de Mateo? Bueno, vamos a tomar la misma evidencia que nos da este evangelio y luego apoyado con lo que dice el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, donde podemos decir que fue uno de los 12 que caminaron
con Jesús durante su ministerio, que también fue conocido con el nombre de Leví de Cafarnaúm, y que aparece en la lista que se dan en los evangelios, Marcos, Lucas, pero aparece en la lista que se da de los 12 en el capítulo 3 del mismo evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16 al 19. Y luego también hay otras referencias dentro del evangelio, como el capítulo 10, verso 3, donde se habla de él, y también se le puede reconocer porque se refieren a él como Mateo el publicano. Así que tanto Leví de Cafarnaúm o Mateo el publicano son la misma persona, y es el autor del libro llamado el Evangelio según San Mateo. Ahora, ¿a quiénes tenía en mente Mateo cuando escribió el Evangelio? Mateo, cuando escribió el Evangelio, tenía en mente a un grupo de personas que posiblemente estaban viviendo en Antioquía de Siria, y que también de alguna manera estaban en Palestina. Este era un grupo fundamentalmente formado por judíos que habían aceptado la fe cristiana, es decir, habían venido a Cristo y necesitaban entender las cosas que ahora en la doctrina cristiana se estaban enseñando. Pero también incluye a personas no judías por la manera en que él trabaja en el Evangelio, enseñanzas que van tanto a los judíos como a los no judíos. Entonces, conocer un poquito de la audiencia es importante porque eso nos ubica en cuanto a quienes está dirigido el Evangelio. Conocer un poquito al autor también nos ayuda, pero también conocer algunas características del mismo Evangelio de Mateo es importante. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo hace uso muy seguido del Antiguo Testamento para que el que está leyendo el Evangelio vaya entendiendo la relación que hay del Antiguo Testamento al ministerio, a las obras y a la persona de Cristo. Él usa mucho unas frases en su evangelio que son muy conocidas. Por ejemplo, son las frases que más o menos dicen de esta manera. Cuando algo pasó, él dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice. A esto se le llaman citas de cumplimiento, citas de reflexión que vienen del Antiguo Testamento para apoyar algo que está sucediendo y que principalmente Jesús es el protagonista cuando esto está sucediendo o cuando lo está diciendo. Por ejemplo, para ustedes pueden ver en Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, cuando se habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho acerca del Señor por medio del profeta. Y está citando entonces al Antiguo Testamento cuando dice que entonces la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, que el nacimiento del Señor Jesús es cumplimiento de la profecía que el profeta había dicho siglos antes de que llegase a su cumplimiento. Y así vamos a encontrar en Mateo esta característica de lo que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida, en la persona y en el ministerio de Jesús. Y eso es muy obvio cuando veamos el Sermón del Monte y también saber cómo hacer esa
relación de cumplimiento para sacarle provecho. Pero también otra característica muy especial del Evangelio de Mateo es el enfoque que tiene para revelarnos lo que es el reino de Dios. Cuando leemos el Evangelio, pudiéramos descubrir que este tema es el tema central que sostiene todo el Evangelio, los 28 capítulos. Más o menos se menciona esta frase, el reino de los cielos, más de 50 veces a través de todo el Evangelio. Hay diferentes observaciones, algunos dicen que son más de 30 veces, otros dicen más de 40, algunos dicen que son casi un poquito más de 50. El punto no es tanto el número, el punto es la repetición de esta, yo diría, de esta revelación de lo que es el reino de Dios. Y lo importante es entender que Mateo presenta al Señor Jesús como la persona enviada por Dios, la cual viene a establecer entre los hombres la autoridad soberana de Dios. Y por lo tanto, el Sermón del Monte viene a ser una de las piezas más importantes para entender esta autoridad soberana de Dios ahora en la persona de Cristo, manifestada a lo que sería a los discípulos que van a ser los seguidores de Jesús y los que van a cargar con esta encomienda y con este mandato de ser discípulos del reino y ministros también del reino. Entonces, yo creo que nosotros podemos sacar mucho beneficio si nos aplicamos a este trabajo seriamente. Entonces, para darle cierre a esta introducción, la pregunta es, ¿por qué una serie de estudios sobre el Sermón del Monte cuando estamos viviendo una epidemia? ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte nos puede traer mucha liberación del temor y de la angustia que estamos viviendo en el día de hoy si escuchamos lo que Jesús nos va a enseñar. Si nosotros no entendemos las implicaciones que hay en el Sermón del Monte para nosotros hoy día, en medio de lo que nos está pasando, vamos a perder mucho. Porque Jesús quiere que escuchemos lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Y eso lo vamos a encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Entonces, cuando nos encontremos la próxima vez, vamos a comenzar a caminar con las lecciones. Y la primera lección que nos toca considerar para la próxima semana es la lección que va a ir bajo el título La vida en el reino de Dios. Y vamos a empezar a trabajar desde el inicio del capítulo 5 para entender qué es lo que está pasando. Me agrada mucho haberles dado esta introducción. Me agrada mucho haber tomado este tiempo de preparación para hacerlo. Oro que Dios ilumine nuestras mentes, toque nuestros corazones y decidamos hacer algo por nosotros mismos, es decir, aprender cómo comer juntos la palabra de Dios para tener vida abundante y certeza de una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Hasta la próxima semana.